Muy buenos días, hermanos y amigos. Gracias al Señor Dios por sus vidas. Ustedes me escuchan bien, ¿cierto? Allá atrás y ustedes también acá. Entonces vamos a hacer ahorita sin parlante y bueno, hoy vamos a hablar un tema muy interesante. Bueno, en el siglo XVI, Dios en su gracia levantó hombres que volvieron a las enseñanzas de la palabra de Dios en medio de un mundo de falta de amor, de falta de ayuda al necesitado y de abundancia de pan y de gran ociosidad. Estos hombres no eran mejores que los demás. Estos hombres son los que nosotros conocemos como los reformados. Uno muy conocido fue Martín Lutero y otro muy reconocido fue Juan Calvino, entre otros que pues tenemos. Entonces estos hombres, como les decía, no eran mejores que los demás, ya que la Biblia nos enseña en Romanos capítulo 5, versículo 12, que todos somos pecadores. Dice la palabra de Dios: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y Romanos 3:23, que es muy claro: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Dios tuvo gracia de estos hombres que pertenecían a la iglesia tradicional romana, y estos hombres volvieron a la palabra de Dios. Estos hombres no innovaron, y pasó algo como pasó en Génesis capítulo 4, versículo 26, con Set, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Entonces la idea, hermanos y amigos, es que nosotros hoy en día volvamos a las Escrituras. Hoy en día es triste ver que hay muchas iglesias llamadas cristianas evangélicas, pero en las iglesias no se utiliza la palabra de Dios. Entonces la idea es que volvamos a la palabra de Dios. Bueno, hoy vamos a ver una de las 5 solas. Recordemos que nosotros estamos viendo una enseñanza expositiva del libro de Hechos de los Apóstoles, pero hoy vamos a ver esta sola. Entonces vamos a orar y pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, yo te pido que por favor tú seas hablando por medio de tu palabra, Señor. Si yo hablo, vamos a fracasar, pero necesitamos, Señor, que tú hables poderosamente por medio de tu palabra. Transformes nuestras mentes, nuestros corazones, y que esta palabra que es sembrada en la mente pase al corazón. Y, Señor, que el Espíritu Santo cambie el corazón de piedra por un corazón de carne. En el nombre de Cristo, amén. Gracias a Dios, hermanos y amigos, que ustedes se han dado cuenta que hemos podido cantar la palabra. Hemos podido leer la palabra, hemos podido orar la palabra, y todo va a la palabra. Bueno, entonces estamos viendo lo que se conoce en el cristianismo como las 5 solas. Y esas 5 solas realmente son los principios que enseña la palabra de Dios. Entonces, estos principios, ¿cuáles son? El primer principio es la sola escritura. Entonces, ¿en qué consiste el principio de la sola escritura? Que la palabra de Dios es la máxima autoridad de fe y vida cristiana. Recordemos que nosotros hace 8 días lo veíamos, y también en nuestra escuela dominical hace 8 días estábamos viendo que desafortunadamente la iglesia de Roma, ellos dicen sí, la Biblia es una de las autoridades, pero al lado tenemos la voz del Papa y la voz de los obispos. No, y no le dan la máxima relevancia a la palabra de Dios. Y si nosotros nos llamamos cristianos protestantes, nuestra máxima autoridad, ¿cuál debe ser? La palabra del Señor. Eso es. Bueno, en segundo lugar es el principio que vamos a ver el día de hoy, que es sola gratia en latín, o solo gracia. Y consiste en que la salvación del hombre no se debe a lo bueno que el hombre sea, sino que es un regalo inmerecido de Dios. Es algo que nosotros necesitamos, pero no merecemos. También vamos a ver otro principio, que es la sola fe, que la salvación es solamente por medio de la fe en el Señor Jesucristo y no por las obras humanas. Vamos a ver un cuarto principio, una cuarta sola,
que es solo Cristo, que solamente el Señor Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres. Y en quinto lugar, más adelante, la otra sola que vamos a ver es soli Deo gloria, o solo a Dios la gloria, que toda la gloria y el honor de la fe, de lo que nosotros creemos y de la vida cristiana que nosotros vivimos, se la debemos exclusivamente a Dios. Entonces, gracias a Dios, hace ya 15 días vimos, como les mencionaba, el principio de la sola escritura. Y hoy vamos a ver la sola gracia. Entonces, para desarrollar este principio de la sola gracia, yo quiero que vayamos a Lucas capítulo 17, versículo del 11 al 19. Vamos a ir a Lucas 17, versículos del 11 al 19. En Lucas 17 se nos va a hablar de unos hombres que eran leprosos y que estaban clamándole al Señor Jesucristo ser sanados. Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. Dice así la palabra de Dios: 10 leprosos son limpiados. Para los que no recuerden o no hayan prestado de pronto mucha atención, es Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. Nos dice así la palabra de Dios: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz, diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados, y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Bueno, entonces ahí se enseña, como les había dicho y como leímos, el caso de 10 leprosos que son sanados por el Señor Jesucristo. Estos hombres clamaban al Señor ser sanados. Jesús en Lucas capítulo 17, versículo 14, nos muestra que va a tener misericordia de estos hombres. Dice: cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Pero hay algo curioso: solamente uno va a volver y va a agradecer a Dios. Es decir, que el Señor Jesucristo, como dice Lucas capítulo 17, versículo 15 al 19, vio que solamente uno se devolvió a agradecer. Dice la palabra de Dios: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son los 10 los que fueron limpiados? Y los 9, ¿dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Aquí cabe hacernos una pregunta, amigos y hermanos, y es la siguiente pregunta: si Jesús sabía y conocía de antemano que solo uno le agradecería y no todos le agradecerían, ¿por qué los va a sanar a todos? Y no solo sanó al samaritano que le agradeció. ¿Por qué los sanó a todos y no salvó solo al que se volvió y le agradeció? Ahí nosotros podemos ver algo que se llama la gracia. Gracia es un regalo inmerecido. Es la facultad que tiene Dios de darnos algo que no merecemos, pero necesitamos. ¿Ustedes creen que esas 9 personas malagradecidas merecían la sanidad del Señor Jesucristo? No, merecían volver a tener lepra, pero el Señor Jesucristo fue bueno y no nos paga conforme a nuestras maldades. El Señor Jesucristo conoce las mentes
y corazones e intenciones de las personas. Si ustedes ven Lucas capítulo 5, versículo 22 nos dice: Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? O sea, ¿qué pensáis en vuestras mentes? ¿Qué pensáis en sus corazones? Si leemos el contexto de Lucas capítulo 5, versículo 22, es cuando a Jesús, un paralítico, el Señor Jesucristo, a ese paralítico le perdona los pecados. Y hay reunidos allí escribas y fariseos, quienes están pensando que el Señor Jesucristo está diciendo blasfemias, como dice Lucas 5:21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a pensar o a cavilar diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Es decir, que ahí el Señor Jesucristo, ¿qué estaba haciendo? Viendo las intenciones de su corazón, leyéndoles la mente. El Señor Jesucristo, cuando sanó a esos 10 leprosos, valga la pena volverlo a nombrar, Él sabía que los 9 no le iban a agradecer, pero Él aún así, nuevamente lo repito, por gracia Él lo hizo. Entonces, con base en lo anterior, Jesús sabía que solo uno va a agradecerle. Entonces, ¿por qué sanó a los 10 y no a los que lo agradecieron? Entonces, los 9 recibieron la gracia del Señor y los 10 en total recibieron la gracia del Señor. Entonces, para nosotros entender el principio de la sola gracia o sola gratia, es necesario contestar 3 preguntas. La primera pregunta que quiero que ustedes tengan muy en cuenta es: ¿qué es la gracia? ¿Qué es la gracia? El segundo punto es: ¿qué ejemplos bíblicos de la gracia nosotros podemos encontrar en la Sagrada Escritura? Y el tercer punto es: ¿hemos tú y yo alcanzado gracia para con Dios? Esos 3 puntos vamos a resolverlos. Entonces, iniciemos. ¿Qué es la gracia? Comúnmente las personas dicen que la gracia es un regalo inmerecido. Y sí, es verdad, pero la definición va más allá que un regalo inmerecido. Y se puede definir de diferentes maneras, pero yo les invito a que lo definamos como les decía hace un momento, que es la facultad que tiene Dios de darnos algo que no merecemos, pero necesitamos. Entonces la gracia no la merecemos. Y en la gracia nosotros podemos encontrar 2 tipos de gracia. Un tipo de gracia que es la gracia común y otro tipo de gracia que es la gracia salvadora. Entonces la gracia común es la que podemos encontrar en Mateo capítulo 5, versículo 45. Vamos a Mateo 5:45 y allí vamos a poder ver lo que es la gracia común. Dice en Mateo 5:45: para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre ¿quién? Malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Es decir, que el Señor Dios no debería hacer salir el sol sobre todos. Es decir, que el Señor no debería hacer caer la lluvia sobre todos. Pero el Señor tiene ¿qué? Gracia. No nos paga a todos conforme a nuestras maldades. El Señor hoy está teniendo gracia común con los ingratos y malos. Hoy en día hay muchos ingratos y malos. Vamos a ver. La Real Academia de la Lengua Española nos define que una persona ingrata es una persona desagradecida, que olvida y desconoce los beneficios recibidos. ¿Cuántos aquí de nosotros hemos sido malagradecidos con otros, pero aún peor con Dios? Yo he sido malagradecido con Dios y estoy seguro que si cada uno de nosotros aquí nos examináramos a nosotros mismos, diríamos: somos unos malagradecidos con Dios y lo tenemos por muy en poco. Entonces nosotros somos malagradecidos. Entonces ser desagradecido es no corresponder, digamos, debidamente al beneficio recibido. Dios en su gracia común nos ha dado una familia, nos ha dado la salud, nos ha dado el trabajo, nos ha dado las amistades, nos ha dado el vestido, nos ha dado un techo donde resguardarnos. ¿Saben qué? A mí me entristece cuando la gente dice: ¿saben qué es lo que mejor yo tengo? La salud, porque yo con la salud puedo hacer todo. Mentira, mentira. Dice: perder los bienes es mucho,
Perder la salud es aún más, pero perder el alma es pérdida tal que no se repone jamás. Así que si ustedes han utilizado esa frase absurda que dice, no, es que yo tengo la salud y con la salud lo tengo todo, voten esa frase, porque si yo no tengo al Señor Jesucristo, yo no tengo nada, 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 nada. Somos muy mal agradecidos con Dios, ya que no lo tenemos en cuenta para nada y lo menospreciamos. Y la pregunta es, ¿cómo nosotros menospreciamos al Señor Jesucristo? Hoy es un día de menosprecio al Señor Jesucristo. Hoy esto debería estar a reventar, allá debería haber gente, todo esto debería estar lleno. Pero ¿saben qué? Menospreciamos al Señor cuando no guardamos su día. Éxodo capítulo 20, versículo 8 nos dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Podrían ustedes, amigos y hermanos, pensar ahora en sus mentes? Pensar como unas personas que se conocen como los antinominianos. Decir, no, pero es que Jesucristo vino y cumplió la ley y yo ya no tengo que cumplir la ley. Pero vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 17 acerca de la ley moral, acerca de los 10 mandamientos. Mateo capítulo 5, versículo 17. Mateo 5:17 nos dice así, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿para qué? Para cumplir. Es decir, que si ustedes no están guardando el día del Señor, si ustedes dicen, no, es que tengo que ocuparme porque tengo que ir a trabajar, tengo que ir a estudiar, tengo que hacer X o Y cosa, están teniendo dioses ajenos delante de Dios y están siendo malagradecidos con Dios. Yo he sido malagradecido con Dios. No me gusta dar mi ejemplo, pero lo voy a dar. Por 2 años yo no me congregué. ¿Saben por qué? Porque yo decía, yo tengo que estudiar mis materias, ¿sí? Y estudié, pero malgasté mi vida. Desaproveché 2 años de mi vida. Que no sea el caso de ustedes, que menosprecien al Señor. Tenemos que cumplir la ley. Aquí en Mazatlán, a esta hora, muchos están disfrutando del sol, del mar, de la comida del mar, de la playa, del dinero. Pero ¿quién les da todo eso? Todo eso se los da Dios. Dios les da todo eso, pero somos malagradecidos. Otros, desafortunadamente, como les decía, tienen otros dioses. Y valga la pena un ejemplo que aquí he repetido, y es que cuando yo estaba en Colombia, yo con mi mamá salíamos muy temprano a la iglesia allá, como 7 de la mañana, y antes de las 7 de la mañana, el día domingo, uno veía a muchas personas jugar fútbol. Y mi mamá decía algo muy sabio que a mí nunca se me va a olvidar. Mijito, ellos están adorando a su Dios. ¿Y saben cómo se llamaba el Dios de ellos? El fútbol. ¿Cuál es el Dios de ustedes? ¿El trabajo? ¿El estudio? ¿El dinero? Pueden estar aquí sentados, pueden llamarse cristianos evangélicos, pero tener otro Dios. Entonces, el Señor quiere que nosotros guardemos su día, entre otros mandamientos, porque la ley moral todavía no ha sido abolida. Si yo dijera, no, es que la ley moral ha sido abolida, ya no me tengo que congregar, bueno, entonces yo también puedo matar, pero el 6º mandamiento dice, no matarás. Entonces tenemos que cumplir a su cabalidad toda la ley moral. Y miren lo que dice 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 30 en su última parte, dice, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Es decir, que si ustedes desprecian al Señor, hoy ustedes van a ser tenidos en poco en el día del Señor. Entonces, el Señor ha tenido gracia común con nosotros. Y nuevamente lo repito, nos ha dado la familia, nos ha dado nuestra esposa,
nuestros hijos, la salud, el trabajo, las amistades, el vestido, la comida, el techo, entre otras cosas que ustedes pueden pensar. Pero ¿cómo hemos sido con Él? Hemos sido malagradecidos. Pero el Señor tiene gracia común y no nos paga conforme a nuestras maldades. ¿Saben qué? Mazatlán ya merecía haber sido destruido, como Bogotá, Colombia, ya hubiera merecido ser destruido. Pero la gracia común del Señor no ha destruido este puerto. Gracias a Dios por su gracia. Dice 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora entremos a ver qué es la gracia salvadora. Vimos que era la gracia común. Ahora en la gracia vamos a ver qué es la gracia salvadora. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 nos habla de qué es la gracia salvadora. Dice así la palabra de Dios: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y ojo con esta parte, el versículo 9 es muy importante. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la gracia salvadora, nuevamente repito la definición, es la facultad que tiene Dios de darnos algo que no merecemos, pero necesitamos. Entonces debemos, para entender la gracia, entender algo, y es la gravedad de nuestro pecado. Cuando nosotros ignoramos al Señor, cuando ignoramos la ley moral de Dios, como hacía poco hablaba con ustedes, amigos, de los 10 mandamientos, que vimos los 4 mandamientos, ahí nosotros estamos pecando y debemos darnos cuenta que somos malvados. Nosotros muchas veces decimos, no, es que yo soy una persona buena, los del cerezo, esos son los malos, los violadores, los atracadores, los secuestradores, pero yo soy una santa palomita. Pero ¿saben qué me enseña la palabra de Dios? Mateo capítulo 5, versículo 21 dice: Jesús y la ira, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, pero cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. ¿Cuántos a ustedes les ha dado coraje esta semana? ¿Cuántos hemos tenido coraje? Yo he tenido coraje esta semana, y ¿saben qué? Soy un asesino, como ustedes también son asesinos, pero nos creemos buenos, y eso es malo creerse buenos. Entonces tenemos que entender la gravedad de nuestro pecado para entender qué es la gracia. Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11 nos dice, vamos a Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11. Ese verso es muy clave, porque muchas veces, amigos y hermanos, nosotros pensamos que podemos cumplir la ley, pero déjenme decirles algo, que para nosotros no es posible cumplir la ley. Para nosotros es más que difícil cumplir la ley. Para nosotros es imposible. Entonces Santiago capítulo 2 versículo 10 nos dice que el que dice que guarda todos los mandamientos, pero incumple un mandamiento, se hace culpable ¿de cuántos? De todos los mandamientos. Entonces, ahora vamos a pasar a nuestro segundo punto. ¿Qué ejemplos bíblicos de gracia nosotros podemos encontrar? Podemos encontrar ejemplos tanto de gracia común como de gracia salvadora. De gracia común les voy a dar ejemplos. Por ejemplo, de gracia común, cuando Caín mató a Abel, Dios no mató a Caín, y Caín estaba preocupado, pero Dios, ¿qué hizo con Caín? Le dejó una marca. No sabemos cuál haya sido la marca, pero esa marca que Dios le dejó a Caín evitó que otros le matasen. Y Dios le dijo a Caín que él iba a ser errante y extranjero, pero Caín no fue errante y extranjero, sino antes más bien él se asentó en una ciudad y él fundó una ciudad para un hijo que se llamaba Enoc. Dios tuvo gracia común con Caín, pero Caín no fue salvo. Con otro que tuvo gracia común fue con Judas Iscariote. Judas Iscariote fue ladrón, hurtaba de la bolsa, como dice la palabra de Dios, y el Señor Jesucristo lo sabía, que él era un ladrón, pero él gozó de los privilegios que había de estar con el Señor Jesucristo. Aún en la Santa Cena comió pan, tomó vino. ¿Será que Judas Iscariote merecía eso? No lo merecía. Esa es la gracia común. También gracia común
nosotros podemos ver en la antigüedad, por ejemplo, con Egipto. En Egipto el Señor hubiera podido matar a todos los egipcios con todas las plagas, pero algunos los preservó, algunos los mató y no fue implacable, no los mató directamente. Entonces nosotros ahí vemos la gracia común, pero hay una gracia que es la gracia salvadora. Y la gracia salvadora nosotros tenemos como primer ejemplo a Adán y Eva. Ese es el primer ejemplo de la gracia salvadora. Adán y Eva, por su pecado, merecían morir. Recordemos que el pecado de Adán y Eva fue la incredulidad. Dios le dijo a Adán y Eva: no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si ustedes comen, ustedes van a ¿qué? Morir. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Entonces Dios tuvo gracia, y en cambio de que ellos murieran, el Señor Dios en su gracia proveyó la solución. Y en Génesis capítulo 3, versículo 21, Dios va a matar a unos corderos y con esas pieles de corderos va a vestir a Adán y Eva. ¿Quiénes merecían morir? Adán y Eva. Pero ellos hallaron gracia salvadora delante de los ojos de Dios. Entonces, Adán y Eva, ¿será que hicieron algo bueno para salvarse? ¿Ellos pudieron hacer algo bueno? Déjenme decirles que no. Ellos lo intentaron. Génesis capítulo 3, versículo 7 nos demuestra ellos qué intentaron hacer. Génesis 3:7 dice: entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Esas son las buenas obras humanas que nosotros intentamos hacer delante de Dios. Pero para Dios, como dice Isaías 64:6, todas nuestras obras son como trapo de inmundicia. Entonces, qué maravilloso la gracia salvadora de Dios, que a pesar de nosotros mismos no nos paga conforme a nuestras maldades. Otro ejemplo de una persona bíblicamente que halló gracia delante de los ojos de Dios fue un hombre llamado Noé. ¿Ustedes qué piensan? ¿No era bueno o era malo? No era malo, porque la palabra de Dios nos enseña que todos estamos bajo pecado. Miren que Génesis capítulo 6, versículo 8 nos dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Esa gracia fue una gracia salvadora en dos sentidos. Primer sentido, ¿se acuerdan que en los tiempos de Noé, Dios ¿qué mandó? Un diluvio. Entonces Noé halló gracia delante de Dios. Y es maravilloso que nosotros veamos esto, porque Noé, como todos, merecía morir. ¿Ustedes creen que a Noé no le daría un coraje con sus hijos o con los vecinos? Claramente, y más adelante, si ustedes ven, desafortunadamente Noé se va a emborrachar y va a cometer un acto vergonzoso, ¿sí me entienden? Y uno de sus hijos, que es Cam, se va a burlar de su papá, no lo va a honrar. Y ahí hay consecuencias graves. Pero Noé halló gracia delante del Señor. No era pecador, pero él, después de hallar gracia, caminó con Dios. La pregunta para ustedes, amigos, es: ¿han hallado gracia delante de los ojos de Dios? Porque pueden estar aquí sentados, pero no hallar gracia delante de Dios. Déjenme decirles con respeto y sin faltarle al respeto: pueden ser unos desgraciados, es decir, no tener la gracia del Señor. Génesis 6:5 dice: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Entonces ese era el tiempo de Noé. Había maldad, maldad, maldad. Noé, como les mencioné, era un pecador que halló gracia salvadora delante de los ojos de Dios. Otro ejemplo que nosotros podemos ver de gracia salvadora es a Aarón. Ustedes se acuerdan que Dios en Éxodo capítulo 20 le da a Moisés los mandamientos, y Moisés después va a subir al monte y allá va a tener un encuentro con el Señor, y mientras el pueblo está ahí esperando a Moisés. Entonces Moisés se demora y el pueblo pues está desesperado y le dice: Aarón, haznos dioses
porque no sabemos qué le haya pasado a Moisés. ¿Y Aarón qué va a hacer? Va a hacer un becerro de oro. Él lo va a pulir con un buril y le pide a la gente que le dé alhajas de oro, de plata, y funde el becerro y lo hace y lo pule. ¿Y qué hace? La gente empieza a adorar. Moisés baja, ve tremenda perversidad, tremendo pecado. Dice que quien es con Jehová vaya y mate a los que están cometiendo tal acto. ¿Quién merecía ir morir? A Aarón. Aarón fue el que hizo el becerro, él lo hizo. Y hasta él le va a echar mentiras a Moisés. Dijo, no, es que yo eché eso y el becerro se formó. Si ustedes lo leen en la Biblia, echó mentiras. Pero Dios le tuvo gracia y no lo mató. Ahí podemos ver la gracia salvadora de Dios. Entonces miren que otro ejemplo muy bonito que podemos ver de gracia es Moisés. Moisés, a la edad de 40 años, siendo criado como un descendiente de Faraón, como un nieto de Faraón, él va a querer librar al pueblo de Israel a sus fuerzas. Dice Éxodo capítulo 2, versículo 12. Entonces miró a todas partes Moisés, porque vio que un egipcio estaba maltratando a un hebreo, y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió ¿dónde? En la arena. Moisés era ¿qué? Un asesino. Pero dice la palabra de Dios que no ha habido hombre más manso que Moisés. ¿No les parece la gracia poderosa del Señor? Es la gracia poderosa. Ustedes también como Moisés y yo como Moisés soy asesino. Ustedes son asesinos como yo soy asesino. Como Moisés es asesino. Así que gracias a Dios por su gracia no nos ha matado. Entonces Moisés halló gracia delante de Dios. Entonces miren que pasó de ser un asesino a ser un siervo del Señor. Y miren lo que se dice en los últimos días de Moisés. Deuteronomio capítulo 34, versículos del 10 al 12, nos dice la palabra de Dios. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Nadie como él en todas las señales y prodigios que Jehová le envió a hacer en tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Y en el gran poder y en los hechos grandiosos y terribles que Moisés hizo a la vista de todo Israel. Moisés es otro ejemplo que halló gracia delante de los ojos de Dios. Adán y Eva, hemos visto, vimos Noé, vimos Moisés, personas que hallaron gracia delante del Señor. Otra persona que halló gracia delante del Señor, ¿quién fue? Sansón. ¿Se acuerdan que Sansón a Dalila le va a revelar su secreto, que si le cortaban las guedejas de su cabello, él perdería la fuerza? A él le cortaron el cabello y él perdió su mirada, perdió sus ojos, quedó ciego. Pero Dios tuvo gracia con él, permitió que nuevamente creciera su cabello y permitió que en una reunión donde estaban burlándose de él y del Dios de Israel, Moisés empujara las columnas y murieron más filisteos de los que él había matado en toda su vida. Vemos la gracia poderosa del Señor. Entonces, hay más ejemplos en la Biblia y ustedes en toda la Biblia pueden encontrar a Jesucristo y pueden encontrar la gracia de Dios. El pecado es algo muy grave amigos y hermanos, pero la gracia del Señor es mayor. La gracia del Señor es mucho mayor, como lo podemos evidenciar en otro ejemplo bíblico, un ejemplo bíblico que me conmueve mucho, un hombre llamado Pablo de Tarso. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 9 al 10. Repito nuevamente a favor de ustedes, 1 Corintios capítulo 15, versículos del 9 al 10. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. ¿Pero por qué? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo.
Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Para mí el Señor Jesucristo es el centro de toda la Biblia, pero dos personajes muy centrales que yo aprecio en toda la Biblia y que veo la gracia poderosa del Señor es Moisés en el Antiguo Testamento y el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Personas que si ustedes unen cabos, van a ver similitudes entre ellos. Es muy interesante nosotros ver eso. Bueno, ahora la pregunta para cada uno de ustedes y para mí primeramente es: ¿hemos tú y yo alcanzado gracia salvadora para con Dios? Gracia común yo aquí veo que hay. Yo aquí a todos los veo bien vestidos, yo aquí a ninguno lo veo harapiento. Yo pienso que esta mañana por lo menos ustedes tuvieron desayuno para comer, ¿cierto? Aquí yo veo que hay gracia común. Pero la pregunta es, amigo, para ti, la pregunta es: ¿has hallado gracia salvadora delante de Dios? Esa pregunta es clave. Podemos ir a una iglesia, podemos orar, podemos cantar, pero como veíamos esta mañana en el estudio de la redención, en la historia de la redención, Mateo capítulo 7, 21, 22 y 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Ustedes podrían decir: yo voy a la iglesia, yo voy y enseño a Pepito, a fulanito, voy a anexos, voy a cárceles, hago esto, hago aquello. Pero Dios el día final les puede decir: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que nos tenemos que asegurar si hemos adquirido esa gracia salvadora. John Newton es el escritor de un himno muy famoso que se llama Sublime Gracia. Y él en su epitafio es cuando las personas morimos y queremos ser recordados por algo, él escribió lo siguiente, dice así: clérigo John Newton, antes infiel y libertino, siervo de esclavos en África, fue, por la rica misericordia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, preservado, restaurado y perdonado, y destinado para predicar la fe que Él por tanto tiempo trató de destruir. La gracia de Dios transforma vidas. He visto cómo la gracia de Dios ha transformado a borrachos. He visto cómo la gracia de Dios ha transformado a mentirosos. He visto cómo la gracia de Dios ha sanado a mitoteros. He visto cómo la gracia de Dios ha cambiado a gente. Pero ¿saben qué? Si nosotros seguimos una vida como la del mundo, posiblemente no hemos hallado la gracia del Señor. John Newton en su himno Sublime Gracia decía: su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó, oh cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Yo deseo que el Señor a cada uno de ustedes y a mí primeramente nos transforme en la razón, en los sentimientos y en la voluntad. Podemos decir que somos cristianos, pero vivir vidas peores que un demonio, vidas peores que un impío. ¿Saben qué me parece triste? Yo he estado trabajando aquí en Mazatlán, he estado trabajando en una empresa y en esa empresa he conocido gente que argumenta de labios para afuera que es cristiana, pero tienen actitudes peores que un impío. Y Dios me perdone a mí, porque uno no sabe si uno ha tenido actitudes que a Dios le han desagradado. Pero hay que examinarnos si estamos en la fe, porque podemos estar aquí sentados y salir e ir y pasar un accidente e ir directamente al lago de fuego. Juan 10:27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si ustedes son ovejas de Dios, han escuchado este mensaje. Si no son ovejas de Dios, posiblemente han hecho caso omiso o están pensando: uy, ¿qué vamos a ir a comer? ¿O qué vamos a hacer esta tarde? ¿O el partido de fútbol? O vi que había gente con la camiseta de las Chivas Rayadas de Guadalajara, entonces de pronto por lógica hay partido de las Chivas Rayadas de Guadalajara, entonces la gente está pensando en eso, pero ¿saben qué? No está pensando en Jesucristo, y eso es doloroso y no nos debería dar risa, nos debería dar tristeza.
porque nos vamos a morir e ir al infierno. ¿Sí ven? Es algo grave, es algo muy, muy grave. Entonces, si somos de Dios, oiremos su palabra y le seguiremos. Pero si no somos de Dios, no seguiremos su palabra y no lo seguiremos. Juan capítulo 8, 47 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. La gracia de Dios da un cambio extremo, no de 360 grados, porque volvería al mismo punto, sino de 180 grados. Si yo era una persona que en mi trabajo utilizaba vocabulario soez, ya voy a dejar de utilizar vocabulario soez. Si era un borracho empedernido, ya Dios me va a quitar la bebida. Si era una persona mitotera, diciendo mito de uno, del otro, Dios me va a quitar eso. Hay gente que el Señor la ha transformado. Decía: oiga, ¿usted por qué dejó de tomar si usted no era así? Y las personas dicen, y aquí hay hermanos que pueden atestiguar eso, yo sé, dicen: yo no hice nada, solamente Dios me transformó. Hay hermanos que yo he conocido a lo largo de mi vida, pudieron estar en anexos, en cosas, pero Dios no obró. Hasta que ellos comprendieron el Evangelio, Dios obró. Aquí en Mazatlán está lleno de anexos. Hasta una vez un pastor aquí en Mazatlán que me dijo: oiga, yo le dije: bueno, ¿y eso de montar anexos cómo es? Y si uno pudiera abrir uno más. Y él dijo: aquí ya no se pueden abrir más anexos. Hay tantos que ya está impedido abrir. Entonces yo decía: uy, tremendo. Pero ¿saben qué? En esos anexos no se está predicando el Evangelio, no se está predicando la gracia de Dios. Por eso es que están llevados. Y Dios quisiera, y Dios me dé la gracia, que algún día el Señor en su gracia, si Él lo tiene para bien, yo logré trabajar 100% para Él y pueda ir a un anexo diario y mostrarle a esa gente el verdadero Evangelio. Porque hoy se predica un falso evangelio. Deje de ser borracho, deje de ser mujeriego. Sí, eso es moralismo, pero no se predica de Jesucristo y Cristo crucificado. Y eso está muy mal, muy mal. Entonces la gracia de Dios nos da un cambio. Juan capítulo 1, primera de Juan, vamos a primera de Juan, capítulo 1, versículos del 8 al 10, nos dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Es decir, que todos acá somos ¿qué? Pecadores. Y si yo les digo: oiga, es que yo no he pecado, yo estoy haciendo mentiroso a Dios. Y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si ustedes me dicen: no, es que yo no soy pecador, yo tengo cositas buenas en mi vida, ustedes están diciéndole a Dios directamente: Dios, tú eres un mentiroso. Yo creo que ustedes lo han hecho. Cuando algunos de ustedes, que he hablado con algunos de ustedes, me han dicho: no, nosotros podemos cumplir algunos de los mandamientos, ahí le están diciendo a Dios entre líneas: oye Dios, tú eres un ¿qué? Un mentiroso, un mentiroso. Entonces el Señor nos invita a reconocer nuestros pecados, así como lo hizo el rey David. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 13 nos dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha arremetido tu pecado, no morirás. El rey David ahí pecó terriblemente contra el Señor, porque el rey David ahí va a cometer un adulterio. Es decir, él se va a meter con una mujer llamada Betsabé, que a su vez esta mujer estaba casada con Urías. Mi hermana, segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Entonces les comento el contexto. Él se metió con una mujer llamada Betsabé, porque David estaba de ocioso y tenía abundancia de pan y falta de amor por el pobre. Los 3 pecados que tuvo Sodoma y Gomorra. Él estaba así y estaba en el balcón y vio una mujer que era Betsabé desnuda bañándose. Él la codició primero en su mente, en su corazón. Preguntó si la mujer estaba casada, no le importó, la tomó, tuvo relaciones sexuales con ella, la desechó. Él sabía después que ella estaba casado con uno de sus guerreros que se llamaba Urías, y fue muy malo con Urías
y mandó a Urías a lo más recio de la batalla. ¿Y saben qué le pasó a Urías? Lo mataron, lo mataron. ¿El rey David merecía el perdón de Dios? No, merecía, ¿saben qué diríamos? Que se muera, ¿cierto? Que se muera. Hoy en día diríamos que se pudra en la cárcel, ¿cierto? O que se muera, que lo maten. Pero el Señor tuvo gracia. Y el profeta Natán le dijo, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Entonces, si somos de Dios, merecemos la muerte, pero debemos apartarnos del pecado. Primera de Juan capítulo 3, versículo 8 nos dice, el que practica el pecado es del diablo. Si ustedes son practicantes del pecado, son del diablo. Miren que hay algo interesante. Hay en iglesias, y lo digo con respeto, no faltando al respeto, que muchas veces hay ciertas manifestaciones. Entonces dicen, no, es que yo sentí un fuego del Espíritu Santo. Yo era de esas iglesias, yo era de una iglesia carismática, yo era carismático. Entonces yo sentí que vino un fuego sobre mí y empieza uno a llorar, a temblar, eso. Pero ¿saben qué? Uno sigue la vida de uno como un demonio. O sea, ¿de qué me sirve yo en la iglesia llorar, así, llorar, a moco tendido y todo? Y en la vida práctica comportarme peor que un demonio. Pues de nada me sirve eso. Conocí un compañero mío de trabajo que me decía, Samuel, yo ya puedo hablar en lenguas. Y mi compañero de trabajo, desafortunadamente, como yo es pecador, después lo encontré hablando vulgarmente, haciendo comentarios soeces. Entonces yo le dije, tú eres más bien un simpatizante. Yo veo que tú eres un simpatizante, mas tú no eres un creyente. Y hace poco volvimos a hablar y fue triste pero feliz a la vez lo que él me dijo. Él dijo, ¿sabe qué, Samuel? Me cayó el 20. Yo entendí que sí, yo soy un simpatizante, pero yo realmente no he nacido de nuevo, porque yo sigo mi vida y yo prefiero estar bien serio con Dios y no ahí a medias tintas. ¿Qué dice la palabra de Dios? A los tibios los vomitará de su boca. Seamos tibios y Dios nos va a vomitar. ¿Serán vomitados por Dios? Esa es una pregunta muy, muy clave. Entonces las verdaderas manifestaciones del Espíritu Santo no es un descontrol, y lo digo con respeto porque yo fui carismático, digo con respeto y amo a muchos hermanos carismáticos y hermanos pentecostales, pero ese no es el verdadero control. El verdadero control del Espíritu Santo es que, digamos, si yo, hacía trampa en mi vida diaria, yo no voy a hacer trampa. Por ejemplo, con el hermano Joel, que vendemos elotes. Entonces, digamos que yo lo hubiera conocido en mi vida antigua. Entonces yo le digo, no, metámosle menos elote y pues lo vendemos al mismo precio. Entonces yo le meto menos elote y lo vendimos al mismo precio. ¿Saben eso cómo se llama? Robar. Conocí un caso en Colombia de una persona que él era así, de esos grupos como yo. Y esta persona, miren lo que él vendía medicamentos. Él vendía medicamentos en unas droguerías que llamaban drogas la rebaja. Entonces él, al vender medicamentos, le traían medicamentos, pero él ya se separó de eso de drogas la rebaja y él armó una droguería, una farmacia, ustedes le dicen, una farmacia propia, y a él le llegaba medicamento vencido. Pero ¿saben él qué hacía con ese medicamento? Él agarraba y le cambiaba la fecha. Él en la iglesia lloraba, clamaba, uno lo veía remolineando, pero en su vida diaria lo veía peor que un diablo. ¿Qué es eso? ¿Ustedes estarán así? ¿Estaré yo así? Analicémonos, confrontémonos con la palabra de Dios. Entonces, si el pecado no me duele, es muy mala señal. Y a ustedes como a mí me debe doler el pecado. Entonces, el único que puede causar un verdadero cambio es el Señor Jesucristo. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, versículos del 5 al 17. Dice, la vida antigua y la nueva. Si ustedes siguen teniendo cosas de la antigua vida, no han nacido de nuevo. Pero si a ustedes les duele su pecado y quieren arrepentirse, es buena señal. El rey David era salvo, Jacob era salvo. Hombres que, digamos, no hicieron cosas agradables delante de los ojos de Dios. Jacob, ¿por qué lo nombro? Jacob tuvo ¿cuántas mujeres? 4 mujeres. Eso a Dios no le agradaba. ¿Sí saben qué significa el nombre Jacob? El engañador. Eso significa el nombre Jacob. Era engañador.
pero el Señor lo cambió y lo transformó en Israel. Miren lo que dice Colosenses capítulo 3, versículo del 5 al 17, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, blasfemia, palabras deshonestas, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Gracias a Dios por la gracia común que Él ha tenido con nosotros. Pero gracias a Dios aún más se ha tenido gracia salvadora con nosotros. Así que si ustedes no están seguros si el Señor ha tenido gracia salvadora con ustedes, vayan a Jesucristo. Jesucristo les puede salvar hoy. No esperen a mañana. Hoy yo tengo que llevarlos al Señor. Mañana puede ser demasiado tarde. Entonces, primero, reconozcan que son pecadores. Entonces la palabra de Dios dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Es decir, soy un pecador malvado, merezco ir al infierno. Lo segundo, reconocer que no por nuestras buenas obras nos vamos a salvar. Les voy a dar un ejemplo de una buena obra en la vida evangélica. Una buena obra en los círculos evangélicos es algo que nosotros conocemos como la oración de fe o la oración del pecador, que dice, bueno, tú haces esta oración y con esta oración te vas a salvar. Pero miren que se deben hacer esta pregunta, ojo con esta pregunta. Si ustedes van a los evangelios, ustedes cuando el Señor Jesucristo estuvo colgado en la cruz con un malhechor a la derecha y otro a la izquierda, el malhechor que reconoció su pecado, Dios le dijo: hijo, inclina tu cabeza y haz esta oración. No le dijo solo cree en Jesucristo, cree en la obra de Él. Cuando el apóstol Pedro predicó a los 3,000 y los 3,000 fueron convertidos, el apóstol Pedro dijo: bueno, vamos a inclinar nuestras cabezas y van a repetir después de mí esta oración. No, eso ¿saben quién lo inventó? En el siglo XIX, un señor llamado Charles Finney. Él inventó la oración del pecador o la oración de fe. ¿Cuántos de nosotros, yo incluido, hice la oración del pecador y yo no era salvo? Una oración no nos salva, solo Jesucristo nos salva. Entonces creamos en Él, reconociendo que somos pecadores, que no por nuestras buenas obras nos vamos a salvar, sino que solo en Él hay salvación. Entreguemos nuestros pecados a Él y Él nos va a pasar su vida santa, justa y perfecta. Bueno, hermanos y amigos, gracias a Dios por su gracia salvadora y por su gracia común. Oremos.
Señor Dios, gracias por permitirnos estar aquí reunidos, Señor, ante ti. Yo te pido que esta palabra que se ha hablado pase de la mente al corazón de las personas. Como decía este pastor Andrés Bonche en Colombia, y es verdad, la distancia más lejana del todo el universo es de la mente al corazón. Pero yo te pido, Señor, que obres poderosamente y que los amigos y hermanos aquí, aún hermanos que no han creído en ti, como me pasó a mí, puedan creer realmente en ti como único Señor y Salvador y ver que solamente en Jesucristo hay salvación. En el nombre de Cristo, amén.